Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Telepatía y extraterrestres, parte 2. Como escuchamos en el capítulo anterior, la telepatía es algo un poco difícil de entender, ya que puedes comunicar no solo palabras, sino ideas, olores, sonidos, emociones. Y esto es muy difícil de entender, sobre todo al receptor. En una comunicación como tal, con voz, siempre hay un emisor y un receptor, el que emite la idea con palabras y el que las escucha. En la comunicación mental es algo muy parecido. Hay un emisor que es el que emite la idea y el receptor que recibe en su cerebro lo que el emisor le quiere decir o lo que le quiere hacer sentir. Por eso es tan difícil de entender, más para el receptor que para el emisor. En este episodio te platicaré 2 situaciones que tuvo Ángela de comunicación mental. La primera fue en una carretera. Íbamos en el vehículo familiar y comenzó a platicarnos que estaba teniendo comunicación con una persona, al parecer de un país, de una ciudad de Estados Unidos. Esta persona, también mujer, le trataba de comunicar cosas y no sabía bien cómo hacerlo. Lo que no sabemos o no sabíamos en ese momento era cómo es que ambas personas, tanto Ángela como la persona que vivía en otro país, habían sincronizado de alguna forma para tener una comunicación. Eso lo aprendimos más adelante. Sin embargo, esta vez no sabíamos cómo es que Ángela había empezado a sincronizar la comunicación con otra persona de otro país, a la cual le costaba mucho trabajo expresar sus ideas, ya que, como te expliqué en el capítulo anterior, pensaba que se iba a definir con el lenguaje. Sin embargo, en la comunicación mental, el lenguaje nada tiene que ver. Tú puedes expresar un color y la persona receptora puede recibir en su mente ese color sin necesidad de la palabra que define a ese color. Entonces, la persona que le hablaba a Ángela le costaba mucho expresar sus ideas, ya que pensaba que Ángela las tenía que recibir en español. Durante el camino, la comunicación se cortó varias veces. Tampoco nos explicamos por qué. Pero Ángela decía, esperen, ya no puedo comunicarme con ella. Después decía, esperen, me estoy comunicando nuevamente con ella. Le explicaba en qué ciudad estaba, cómo era la vida allá y quería saber cómo era la vida de Ángela. Sin embargo, la comunicación entre ellas se cortó varias veces. No tenemos aún explicación de por qué sucedía esto. Por qué de pronto era tan fácil para ellas y de pronto no había nada de comunicación. En ese momento tampoco lo sabíamos. Quiero decirles que he visto en estas semanas muchos videos que hablan sobre las capacidades mentales. Esto de la telepatía está muy escondido. Hay muy poca información. Ahora imagínense 30 años atrás. Todavía era mucho más difícil buscar información a este respecto. Aunque los gobiernos
siempre lo han estudiado. Como lo hemos dicho en otros capítulos, gobiernos como Estados Unidos, que llevan muchísimos años desde la década de los 50 estudiando este fenómeno, hasta la propia UNAM de México, que también lo ha estudiado desde hace muchas décadas. Pero no es una información pública, no es una información que le den a conocer a las personas, mucho menos que le den a conocer a los niños, que son los que increíblemente tienen una capacidad nata para varios tipos de comunicación. A ellos no les cuesta trabajo aprender otro idioma. Su idioma nato lo siguen aprendiendo y desarrollan muchísimas habilidades, porque tienen, digamos que su cerebro nuevo, tienen capacidades increíbles en los aspectos psíquicos. Entonces bien se nos dificultaba mucho acceder a esta información. Para Ángela, que estaba habituada, digamos, a ver, escuchar y sentir cosas que los demás no podemos, esta recepción telepática la dejó impresionada, pero con muchísima hambre de saber de dónde venía esta mujer a la que pudo ver incluso en esta comunicación. Le quedó mucha hambre de saber qué era realmente la telepatía y si podía desarrollarla a una mayor escala. Se le dio porque ella tenía un canal abierto en su mente, ahora lo sabemos. Cualquiera de nosotros puede desarrollar, tener abierto este tipo de canales en nuestra mente. Sin embargo, no nos enseñan en ningún lado y no lo hacemos. Hay pequeños videos donde te dicen que respires, que puedes abrir tus canales de percepción, pero realmente un maestro como tal es muy difícil encontrarlo, porque incluso la ciencia que está estudiando esto desde hace mucho desconoce cuál es el proceso exacto de la mente para que esto se dé. Quieren meterlo en un método y sí lo hay, pero es sumamente difícil explicarlo y volver a tener los mismos resultados en cada experimento. Por eso a los científicos no les cuadra mucho, porque cuando tú compruebas algo en el método científico te tiene que dar los mismos resultados siempre. Entonces la hipótesis se vuelve teoría, y de la teoría se puede hacer una ley cuando todos los resultados convergen. Sin embargo, en la comunicación telepática hay muchas variantes, momentos, colores, luz, situaciones que cambian un poco los resultados. Sin embargo, lo tienen ellos muy estudiado desde hace mucho tiempo. El segundo relato que te voy a platicar también es algo sumamente impresionante. En este segundo relato, la comunicación mental con Ángela no fue, digamos, para establecer una plática como con las otras dos que te platiqué anteriormente. Más bien, este fue un intercambio de imágenes. Es decir, un ser la vio a ella y ella vio a este ser. Es diferente el visualizar a una persona o energía que no está viva, como todos los relatos que te he platicado anteriormente, porque hay diferente sentimiento. El sentimiento aquí también juega un papel importante. Viajábamos en una carretera del Distrito Federal hacia Toluca, hasta la ciudad de Toluca. Recuerdo que era yo niño cuando se dio esta comunicación. Era una hora muy difícil, la madrugada. Manejaba mi padre unas curvas un poco difíciles y en un momento Ángela nos empieza a platicar que estaba viendo a un ser que no era de este planeta, que tenían una base subterránea muy cerca de donde pasaba la carretera. Estaban manejando algunos aparatos que ella no comprendía, que jamás había visto. Unos aparatos sumamente avanzados. Estos seres en apariencia eran iguales a nosotros.
pero ella decía que se veían sumamente pulcros y con una vestimenta muy distinta a la de aquella época. Los cuellos eran cerrados, los cuellos de la vestimenta eran cerrados y muy arriba. No vio mujeres, solo vio hombres. Uno de ellos la volteó a ver. Es decir que, si te das cuenta en este relato, la mente de Ángela visitó ese lugar y se comunicó telepáticamente o mentalmente con este ser. Aunque no hubo una expresión o un dicho de este ser, solamente se reconoció que se estaban viendo mutuamente. Este ser tenía un aspecto muy serio en su semblante y a Ángela eso le asustó un poco, pero tenía muchísima curiosidad de ver aquel lugar. El ser supo que Ángela estaba viendo ese lugar y viéndolos a ellos. Bien, entonces hizo un ademán con su mano y bloqueó la comunicación. Tenemos por entendido que estos seres manejaban esa comunicación de una manera muchísimo más avanzada que Ángela, que sabían perfectamente cómo hacerla, cómo quitarla, cómo volver a establecerla. Sin embargo, pues eso era muy avanzado para lo poco que Ángela sabía sobre este tipo de comunicación. Pero lo que sí logró saber ella es que se trataba de seres que no pertenecían a la Tierra. Todavía no sabíamos esto de que hay varias razas extraterrestres y que hay teorías de conspiratorias y que todavía no se sabía absolutamente nada de eso en aquel entonces. Solamente ella vio a estos seres, vio el lugar, vio las máquinas que manejaban, se reconocieron y se terminó la comunicación. Alrededor de 10 minutos duró esta comunicación o lo que estaba viendo Ángela. Ella pudo, digamos, en 10 minutos explorar y irnos platicando lo que estaba viendo. Cuando de pronto el otro ser la reconoce y ve que está Ángela viendo con su mente aquel lugar, pues bloquea la comunicación telepática. Si te das cuenta que hay dos aspectos muy importantes a considerar. Uno, que tú puedes viajar con tu mente a varios lugares y ver realmente lo que pasa en esos lugares. Esto lo ha estudiado muchísimo el gobierno de Estados Unidos y tiene muchos casos documentados, muchos casos sumamente ocultos. Y la otra es que cuando dos seres establecen su mente en una sincronía, pueden establecer comunicación mental. Bien, sé que si no crees en extraterrestres, pues va a ser muy difícil que creas en esto, pero ojalá que te dé la curiosidad de investigar sobre telepatía y estas condiciones mentales que te platicamos aquí, pues hemos desarrollado algunos ejercicios que sirven para hacer esta comunicación telepática. Son ejercicios que a veces la mente no explica un poco, que pareciera que estás desarrollando ideas falsas. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil imaginarte cosas, pero cuando realmente se da la comunicación o puedes hacer algunas cosas con tu mente, es realmente impresionante los resultados. Ojalá que tengas esa curiosidad y ojalá que puedas investigar muchísimo más sobre este tipo de temas, sobre todo cómo aperturar estas habilidades mentales, que pueden ser muchas, no solamente la telepatía, sino el tener visiones de otros lados, de otros mundos, de otras épocas. En el siguiente capítulo te platicaré una historia de una comunicación de Ángela con un ser extraterrestre que su aspecto físico sí es diferente al nuestro, que fue una comunicación abierta, es decir, ella tuvo esta comunicación telepática mientras nosotros estábamos presentes
y le preguntábamos cosas a este ser que nos respondió todas nuestras dudas. Es realmente increíble cómo este ser se pudo comunicar con ella con tanta facilidad y le pudo explicar tantas cosas que todos los seres humanos tenemos como curiosidad, como para qué están ellos aquí, qué piensan de nosotros. Todas estas preguntas fueron resueltas. Te lo platicaremos en el siguiente podcast, no te lo pierdas. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.